Hola, mi nombre es Lidy Joana Quiroga Mena, soy estudiante de Psicología del séptimo semestre, Grupo A, en la Uniminuto, en el 2019-2. Vamos a hablar en este momento acerca de la línea de tiempo paralela que existe entre la psicología clínica a nivel mundial y la psicología clínica en Colombia específicamente. Vamos a ver que de acuerdo a las diferentes épocas hubieron acontecimientos que marcaron de una u otra forma la historia de la psicología clínica. Sin embargo, para empezar quiero resaltar algunos hechos históricos y algunas situaciones presentadas que fueron de cierto modo una antesala al reconocimiento de la psicología clínica como ciencia, como rama de la psicología válida para ser tratada o para tratar más bien a los individuos con diferentes trastornos mentales a nivel individual, valga la redundancia. Entonces vemos que uno de esos acontecimientos que están como antesala a estos hechos históricos que dieron nacimiento y surgimiento a la psicología clínica se registran en el siglo XIX, donde es supremamente importante remarcarlo, ya que en este siglo se acepta la existencia de diferencias psicológicas entre individuos. Recordemos que según la línea de tiempo que nos marca la historia de la psicología como tal, se nos revela que la psicología, aunque se hablaba de tratamientos o procedimientos para esos trastornos mentales o de comportamiento, casi siempre se hacía a nivel general, grupal, o sea, se reconocía la existencia de ese tipo de trastornos inicialmente, pero era todo como en conjunto, a nivel general, no se especificaba, no se aceptaba que en cada individuo había una historia, que en cada individuo habían diferentes áreas o dimensiones que marcaban de la tendencia, el nivel o la situación específica de alteración mental. Entonces, es bueno en ese sentido recordar o recalcar el hecho de que en los grupos primitivos se consideraban las perturbaciones mentales como algo sobrenatural. Inclusive el exorcismo y la trepanación eran los tratamientos que se utilizaban para contrarrestar estas situaciones o estos trastornos mentales, y pues obviamente la religión y la filosofía eran los que se ocupaban en este campo, eran los que reinaban, los que tenían el dogma en cuanto a lo que significaba estas perturbaciones mentales y cómo ser tratadas. Pero pues gracias a los avances y demás, ya en el siglo IV a.C. aparece Hipócrates, un médico griego, que ya afirma que las perturbaciones mentales son de origen natural. Entonces ya el concepto cambia un poco, a pesar de que él también creía en la religión y esto demás. Él aseguraba que ciertos trastornos psicológicos, ciertas perturbaciones no tenían un carácter especial por encima de otros en el campo sobrenatural, sino que realmente tenían un origen biológico. Pero entonces no retrocedamos tanto, porque ya eso hace parte como de la línea de tiempo, pero de lo que es la psicología en sí, ¿cierto? Continuemos. Ya para inicios del siglo XIX, Franz Gall, con la frenología, los rasgos humanos, ¿cierto? Aparece ya como afirmando de cierto modo lo que decíamos en el inicio, y era que se reconocía ya que cada individuo tenía rasgos y características particulares, individuales, para ser tratadas. Galton aparece en 1869 y ya viene con su invento de procedimiento para valorar la conducta humana. En 1876 está César Lombroso, que es un psiquiatra italiano, el cual encontraba relación entre la conducta criminal y las características faciales, los rasgos faciales. Entonces vemos cómo de una u otra manera estos personajes trataban de confirmar esta acertación de que los individuos eran únicos, a pesar de compartir semejanzas en el sistema psicológico, por decirlo así. Wilhelm Wundt, más conocido como Wundt, en 1879 en la Universidad de Leipzig, Alemania, es testigo del primer laboratorio de psicología realizado por este señor importantísimo. Cattell, en 1888, funda el tercer laboratorio de psicología en Estados Unidos. Y en 1890 incluye el vocablo pruebas mentales. Y ya a partir de ese entonces se empieza a poner en uso
sus baterías. Continuamos, ya vemos que en 1891 los que empiezan a tener protagonismo en el campo psicológico son los niños en sí. Los niños vienen a ser el foco, los protagonistas de la psicología. Entonces dice que Framboas de Clark University usaba pruebas sensoromotoras para medir la agudeza intelectual de los niños, mientras que Hugo Munsterberg preparó 14 pruebas que miden la capacidad mental de estos. Entonces vamos viendo cómo va evolucionando este campo de la psicología ya con un enfoque especial que es la infancia, ¿cierto? Hilbert descubrió en 1894 que tanto el juicio de las distancias y la velocidad de los golpecitos se relacionaban con la forma como se clasificaban los niños entre las categorías de brillantes o lentos. Según sus docentes empezaron a hallar pues cierta relación entre esas cosas. Para 1895, Kraepelin crea el primer sistema de clasificación de los desórdenes del comportamiento. Y aquí en 1896 es donde viene el boom de lo que realmente estamos hablando, que es donde empieza el nacimiento, el reconocimiento, la línea de tiempo como tal, del surgimiento de la psicología clínica en 1896. Leonard Wiener, supremamente importante este personaje, este psicólogo. El primer psicólogo clínico en ser reconocido en la historia de la psicología clínica tras ayudar a un niño con dificultades para el estudio. Este hecho marca el inicio de la psicología clínica y también lo categoriza él como el primer psicólogo clínico. Entonces, además de esto, vemos que en 1896 aparecen instrumentos diseñados por Alfred Binet y otros que se encargaban de analizar funciones mentales más complejas. También el sistema Cattell-Galton de pruebas sensoromotoras. Y Sigmund Freud hace su primera aparición con la primera versión sobre los deseos por instintos de orígenes infantiles. Ya a finales del siglo XIX se confirma que todos los desórdenes mentales tienen bases orgánicas, al descubrir que la paresia generalizada es causada por la sífilis. Entonces ya a través de este fenómeno se reconoce a la psicología como ciencia y la base de diagnóstico para esta ciencia viene a ser la fórmula estímulo-respuesta. Muy bien. Entonces avanzamos. Volvemos con Wiener. Lo que pasa es que es importantísimo mencionar este sujeto por lo que ya se dijo sus antecedentes y porque además de eso hizo otras cosas muy influyentes en el campo de la psicología clínica. Por ejemplo, para 1904-1905, él se considera como alguien que influyó de manera especial en la inclusión de los cursos de psicología en la Universidad de Pensilvania. Veníamos diciendo, ya en 1907 funda la Escuela Internada en relación a sus clínicas de retrasados mentales y publica la primera revista de psicología clínica. La funda y la publica por primera vez. Entonces, en la primera década del siglo XX, ya pasando otro tiempo, lo que empieza a tomar protagonismo en la psicología son las baterías. Vamos a ver precisamente por qué y a qué se debe esto. Entonces vemos que en 1907 aparece el diagnóstico y elaboración de planes de rehabilitación en adultos. Ya, aunque los niños siguen estando presentes y siguen siendo una parte importante en las investigaciones, en los procedimientos, en las pruebas y demás de la psicología clínica, ya los adultos también empiezan a ser un eje importante y empiezan a tenerse en cuenta para empezar a trabajar en las dificultades mentales que se presentan en este tipo de población. En 1909, William Hartley es influenciado por las teorías freudianas y funda el Centro Institute Juvenil for Juvenile Research. En 1913 aparece pues el APA, el famoso APA, muy conocido por nosotros los psicólogos, nombrando un comité que determina lo que significa no capacitado para control en la aplicación de pruebas. ¿Por qué se nombra este comité? Resulta que como empiezan a aparecer esta cantidad de pruebas, entonces se hacen tan populares que todo el mundo quiere aplicarlas. Cualquier persona, cualquier profesional o persona del común desea empezar a hacer aplicaciones de pruebas psicológicas porque consideran que simplemente es como seguir un procedimiento y ya, y que no es necesario tener una profesión o un conocimiento científico
ni siquiera para la interpretación de resultados. Entonces el APA se ve obligado a nombrar este comité. Y vemos pues que a pesar de eso, pese a la buena intención, por decirlo así, en 1917, un grupo de psicólogos decide alejarse del APA, fundando la AACP, American Association of Clinical Psychologists, y una especie de protesta, por decirlo así. Sin embargo, en 1919, la AACP y sus psicólogos, sus miembros, deciden volver al APA y ya regresan como una sesión clínica. Entonces avanzamos. Hay muchos datos aquí ya. Aquí ya empezamos a ver aplicaciones de pruebas más sofisticadas, más profundas. Las otras obviamente pues no desmeritan, obviamente son igual de profundas, ¿cierto? Sino que es una manera de decirlo. Vemos como el ARMY alfa y el ARMY beta aparecen en 1918. Son pruebas que se aplicaban en soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial junto con el Robert Woodward. Disculpen la pronunciación en inglés, quizás no sea la mejor. Inicialmente se le aplica a 2 millones de soldados, ¿cierto? En 1919 se aplica la prueba de habilidad musical, Short, y la prueba de asociación de palabras, Home. En 1921 aparece la prueba de manchas de Rorschach, que también es muy famosa y muy conocida en el campo de los psicólogos. Vemos cómo Cattell empieza a hacer dinero a través de las pruebas, empieza a comercializarlas, dando asesorías y enseñando acerca de la forma y método de aplicación de estas pruebas, tanto industrias y negocios, y lucrándose de cierto modo a través de esta actividad. O sea, tomó esto como una actividad económica, ¿cierto? Entonces vemos también en 1926 la prueba de analogía de Miller y la prueba de Goodenough, dibujo de la figura humana. En 1927 aparece la prueba de intereses vocacionales importantes. En 1930 se empieza a dar tratamiento, ya se empieza a hacer no solamente la aplicación de la prueba, sino que se empieza a sugerir y aplicar el tratamiento, los métodos de tratamiento para curar, por decirlo así, o tratar estas enfermedades mentales. A finales de este año, algunos psicólogos ya se dedican a la práctica privada. Son personas que trabajan ya, digámoslo así, por su propia cuenta y que empiezan a lucrarse de esta forma también. Para 1935, la prueba de apercepción temática TAD llega. En 1938, la prueba gestática de Bender. En 1939, la escala de inteligencia de Wechsler. En 1940 aparecen más de 500 pruebas y se crea el Mental Measure Yearbook para catalogarlas, ya que eran demasiadas. Esta es una pequeña imagen que nos muestra cómo se aplicaba, se hacía la aplicación del ARMY beta y el ARMY alfa en los soldados de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. En esta ilustración vemos a un soldado con neurosis. Dice que en 1941, tras la Segunda Guerra Mundial, el ejército empezó a entrenar a psicólogos que se iban a encargar del tratamiento de los soldados con neurosis, de esos soldados que venían con ese tipo de trastornos como efectos de la guerra. Entonces llega lo que se conoce como la revolución psiquiátrica, que es el reconocimiento de que las enfermedades mentales tienen origen psicológico. Un dato muy importante, en 1941. En 1942, Rogers ofrece una alternativa al psicoanálisis freudiano para tratar los trastornos mentales con su obra Asesoramiento y Psicoterapia. En 1943 aparece la primera prueba objetiva de la personalidad en el inventario multifásico de la personalidad en Minnesota. En 1945 se da inicio a la primera ley para la certificación de psicólogos profesionales, la cual precede al actual licenciamiento. Este dato es muy importante para nosotros como psicólogos. En 1946 las universidades ya empiezan a recibir fondos por parte de la Administración de los Veteranos de Estados Unidos para entrenar a más psicólogos clínicos que brinden más tratamiento psicológico a los soldados que siguen sobreviviendo a la Segunda Guerra Mundial. 1949, la Universidad de Colorado Boulder da las primeras conferencias de educación avanzada en psicología clínica. 1952,
se da entonces la primera publicación del DSM. En 1958, Wolper realiza la publicación del primer ensayo que explica el uso de la inhibición recíproca para el tratamiento de la ansiedad. En el 59, Bandura y Walter, formulan la teoría del aprendizaje social de la agresión y se introduce el concepto de aprendizaje vicario. 1968, Mitchell promueve el acercamiento conductual a la evaluación al desafiar algunas hipótesis de las pruebas de personalidades tradicionales que ya pues existían. Entonces vemos que todo este tiempo, toda esta época, todo este ciclo fue dedicado a pruebas y más pruebas y más pruebas. En el 69 también Big Jones habla acerca de la evaluación en niños a través de la observación sistemática de la conducta. En el 73 se da la aprobación del modelo de escuela de tratamiento profesional en psicología clínica con doctorado en psicología. En el 74, Smith y Glass hacen público el primer metaanálisis sobre los efectos de la psicoterapia. En el 74, Mahoney pone en conocimiento al público su texto Modificación de la conducta y cognición. En el 79, Beck y sus colegas afirman el desarrollo de la terapia cognitiva al publicar Terapia cognitiva de la depresión. Y en el 80, la Asociación Americana de Psiquiatría revela lo que es la tercera edición del DSM. En el 88 se funda la Sociedad Psicológica Americana con el fin de dividir a los científicos y practicantes en dicha asociación. Para el 94 ya la Asociación American de Psiquiatría hace pública la cuarta edición del DSM y para el 95 la Fuerza de Tarea de la División de Psicología Clínica de la Asociación Estadounidense de Psicología brinda criterios de evaluación, tratamientos con apoyo empírico para trastornos psiquiátricos específicos. Entonces, esto fue la línea de tiempo de la psicología clínica a nivel mundial. ¿Qué pasa entonces con la psicología clínica a nivel de Colombia? Vemos que en agosto del 39, la Universidad Nacional, nuestra Universidad Nacional, es la que impulsa, de cierto modo, el surgimiento o la aceptación de la psicología clínica en Colombia a través del ejercicio de la selección de personal en empresas y la orientación profesional en instituciones con su sesión de psicotecnia. Eso es un buen dato, ya que a raíz de esto, de este impulso, el 20 de noviembre del 47, el Consejo Superior de esta universidad crea el Instituto de Psicología Aplicada, teniendo como directora a la señora Mercedes Rodrigo Bellido. Y además de eso, declaran este día, el 20 de noviembre de 1947, como el Día Nacional del Psicólogo. En 1970 ya aparecen muchas universidades que acogen el programa de psicología, la aceptan, la hacen parte de su estructura de formación profesional. Aparecen las oposiciones teóricos conceptuales entre diferentes corrientes psicológicas. Claro que actualmente hay ciertas diferencias, pero en ese entonces había una marcación más fija. Ya para finales de los 70, la Universidad Santo Tomás en Bogotá funda el primer programa de maestría en psicología clínica, dirigido por Rubén Ardil, psicólogo. Y para 1980 a 1990, el siglo XX, se llevan a cabo los primeros posgrados de especialización y maestría de psicología. Y ya empieza Colombia a presenciar el nacimiento de más de 130 centros de formación de psicólogos en todo el país y de programas de doctorados, de maestría, de especialización, y ve el surgimiento de más de 30.000 psicólogos profesionales y más de 30.000 estudiantes de psicología con el fin de volverse profesionales, un número cuantioso. Para el siglo XXI se crean centros de formación profesional, de doctorados, maestrías, especializaciones en departamentos y ciudades pequeñas. Ya se expande más el campo de la psicología. Y los psicólogos nacionales, nuestros psicólogos, empiezan a ser protagonistas en la producción científica en el extranjero. Entonces ya empiezan a ser reconocidos también fuera de Colombia. Tenían un protagonismo muy importante, eran muy escuchados y asertivos. También está la legalización total de lo que es la profesión de la psicología. Ya se sale a flote lo que es el código deontológico, ya tenemos una aprobación formal y ya aparece una unidad gremial, ya se une el gremio del psicólogo
aceptando lo transdisciplinario, aceptando las diferencias y llegando a comunes acuerdos, sobre todo con el respeto. Se crea la conciencia de la necesidad de generar procesos investigativos y profesionales. Entonces vemos, esto es la línea de tiempo paralela entre la psicología clínica, vamos a devolvernos por acá, a nivel mundial y en Colombia. Se agradece el tiempo dedicado para este video. Se espera haber sido claros y lo más concisos posibles, pues es una historia muy amplia, y agradeciéndoles también pues por participar de esta historia, de esta línea de tiempo de la psicología clínica. Que tengan un feliz día. Recuerden, mi nombre es Johanna Quiroga Mena, estudiante séptimo semestre de la Uniminuto.